súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Bienvenidos a este su programa Asintomático. Es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico, lactosa, orgulloso, consumidor de mamitas catalíticas y de gazoletas con bisagra, en su defecto sin bisagra. Bien, señores, vamos a seguir sacándole las vergüenzas al racionalismo, al empirismo, el so-called degenerado humanismo británico. Señoras y señores, sí, de las Islas Británicas poco bueno ha salido, excepto los Beatles y los Monty Python. Pero son episodio aparte. Bien, señoras y señores, hablemos del interesante libro Leviatán de Thomas Hobbes, cuyo principal mérito es el de describirnos, si bien no con la precisión de humanistas latinos, cual es Maquiavelo, con esa crudeza y esa realidad, más allá de la pomposidad que se le presupone a un Pérgido Albión, o súcubes de la educación humanista clásica por vía de la influencia hispánica, cuales súbditos de territorios y exterritorios de la corona, cuales Erasmo de Rotterdam. Hablemos de este testimonio de Leviatán que tiene, salvadas las distancias con los autores que os he dicho, el mérito de, quizás de forma involuntaria, describir de qué manera existe un aparato de trituradora, de picadora, no ya de carne, sino de almas, representada por el Estado. Y eso es precisamente, señoras y señores, el Leviatán. El Leviatán, que de alguna forma está escrito para congratular no solamente a monarcas en exilio que pretendan recuperar su trono, sino a dictadores que hayan destronado a dichos monarcas, es decir, nadar y guardar la ropa. ¿Qué mayor ejemplo de maquiavelismo? Por eso les digo que existe un parentesco, si bien involuntario, entre estas obras y obras precedentes, que ella, cualquiera que en cualquier disposición y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia política y geopolítica tenga la capacidad de preservar su estatus como filósofo del reino, como educador de delfines. Sí, señoras y señores, esto es Thomas Hobbes. Solo que es muy difícil no encontrar fácil ver de qué pie cojean este tipo de apologías, que si bien sirven de modo genérico para precisamente indagar, elucubrar en cuál es el mecanismo cognitivo del ser humano en sociedad, fácilmente puede desvelarse las numerosas contradicciones que comportan cuando pretenden ser libros de moral o de construcción cívica, digamos. Nada que ver con un Platón, por ponerles un ejemplo. Les pongo estos textos, estos parágrafos como ejemplo. Y de la carencia de entendimiento. Hablemos de la carencia de entendimiento, según Thomas Hobbes. La ignorancia del significado de las palabras, que es carencia de entendimiento, predispone a los hombres no solo a aceptar verdades que ellos desconocen. Le gusta mucho citar esto para, de alguna forma, contrarrestar el poder de la religión, no porque él no se supedite a su religión, sino porque quiere, de alguna forma, marcar un camino que añada más y más poder al Estado laico sobre la potestad y el devenir de los ciudadanos, de la civitas. Bien, dice, la ignorancia del significado de las palabras, que es carencia de entendimiento, predispone a los hombres no solo a aceptar verdades que ellos desconocen, religión, según él, en esos aspectos, sino a aceptar también el error y lo que es más el sinsentido de aquellos en quienes confían. Porque ni el error ni el sinsentido pueden detectarse sin un perfecto conocimiento de las palabras. Pero ¿cuál es el perfecto conocimiento de las palabras, señor Hobbes? Es como el color de la mierda según el culo que la cague. Básicamente, la perfecta definición de las palabras va a depender muchísimo del poder del Estado que usted osane o deje de osanar. Porque como bien indica usted aquí, posteriormente, tiene que ver con la predisposición o con lo que a segundas o terceras podríamos llamar precisamente posverdad o neolengua, en función de los intereses de aquellos que en determinado momento de la historia tengan la potestad de dictar leyes y de decretar qué es lo que tiene que hacer el ser humano para ser justo o injusto.
Y en esa situación, ¿quién entiende bien la palabra o la definición justo o injusto? ¿Quién lo define? ¿Usted? ¿El rey para el que trabaja? ¿Carlos II? No sé si era. ¿El dictador para el que también usted se congratula? ¿Cromwell? Especifíquelo, amigo Hobbes. De eso mismo procede el que los hombres den nombres diferentes a una misma cosa, precisamente lo que decíamos, según sean afectados por sus diferentes pasiones. Llamemos a la pasión la ambición. Llamemos a la ambición la voluntad de asegurar su propio estatus, de la cual usted, señor Hobbes, hace gran gala mientras la denuncia. Cosa que no le reprocho ni le recrimino. Así, cuando aprueban una opinión privada, la llaman opinión, pero si les disgusta, la llaman herejía. Y aunque el término herejía significa simplemente opinión privada, está marcadamente teñido de cólera, o de difamación, o de ostracismo. Sí, efectivamente. El mismo ostracismo al cual usted, señor Hobbes, puede condenar a todos aquellos correligionarios apartados de su anglicanismo. Pero según su propia teoría, si ese anglicanismo no fuera osanado por todos sus mecenas, pues quizás fuera usted más papista que el Papa. Y entiendo que no lo niega dentro de su discurso. Pero por ello yo hablo y denomino a su discurso, también cayendo en el presupuesto del prejuicio, si quiere usted, en su caso porque es un pérfido albión y porque gran parte de la aberración pro-sionista que se está llevando a cabo en base a perversión a ideas humanistas proceden de esa ambigüedad con las cuales algunos de ustedes relataron estas realidades cognitivas del ser humano. Quizás por ello yo, afecto de mis propios prejuicios, acuso a usted de nadar y guardar la ropa, como prácticamente la mayoría de filósofos que provienen de su país. Bien. También de eso mismo procede el que los hombres no puedan distinguir sin estudio y gran esfuerzo entre una acción de muchos y muchas acciones de una multitud. La ignorancia de las causas y de la constitución original del derecho, de la equidad, de la ley y de la justicia, hace que un hombre tenga propensión a hacer de la costumbre y el ejemplo la regla de sus actos, de tal manera que tiene inclinación a pensar que lo injusto es lo que ha sido costumbre castigar, y que lo justo es aquello de lo que con un ejemplo, o como dicen bárbaramente los abogados que se guían por esta falsa norma de justicia, con un precedente, pueda mostrarse que ha disfrutado de impunidad y aprobación. Bien, efectivamente, acaba usted de descubrir la estadística. En el sentido de que, evidentemente, yo no supeditaría la jurisdicción de mi hijo a un tutor o a un docente del cual tengo referencias relacionadas con violencia, agresión física y verbal o incluso tendencia pedófila. Yo no delegaría las colonias veraniegas de mi hijo a 4 señores con el pelo del sobaco violeta que tienen algún tipo de antecedente penal relacionado con la pedofilia. Pero creo que eso es algo que toca sencillamente al sentido común. ¿Quiero con ello decir que todos los señores que se tiñen el pelo del sobaco de violeta son pederastas? No. Como tampoco quiero decir que todos los vegetarianos son nazis porque Hitler no comía carne. Pero entienda usted que de la misma manera en que apela a los axiomas euclidianos para entender una realidad física y mecánica, la parafernalia cognitiva, el sistema cognitivo del ser humano, funciona en base también a causa y efecto y a experiencia. Eso es algo perfectamente básico. Otra América no descubierta. Así pues, es como hacen los niños pequeños que no tienen otra regla para distinguir lo bueno de lo malo, que no sea las correcciones que reciben de sus padres y maestros, aquellas que usted dice que deben ser estipuladas por un gobierno, un Estado justo, una maquinaria aplastante que se lleve por delante cualquier tipo de disidencia en pro del bien comunitario, que puede sonar bien, a pesar de ser la mejor definición que yo puedo entender por dictadura o por fascismo, y cuando hablo de fascismo hablo también de comunismo. Pero entiendo por dónde van las cosas. Es necesaria una disciplina. Yo, si hubiera sido padre, estaría en la cárcel, porque entiendo que una buena hostia a tiempo es la mejor educación. Y sobre todo entiendo que no transigir al leviatán del Estado, que pueda justificar actitudes como
traer a pedófilos a dar talleres sobre sexualidad a niños de 3 años, de la misma manera en que eso entiendo que es incorrecto, me habría llevado sencillamente a estrangular al director de ese colegio y a matar a patadas al tutor o al docente o al ponente de dicho taller de sexualidad para niños de 4 años. Pero oiga, cada palo aguante su vela y maricón el último. La única diferencia es que los niños se aplican a esa regla con constancia y los adultos no, pues salir haciéndose viejos y tercos apelan a la costumbre según les convenga. Y así se apartan de la costumbre cuando sus propios intereses lo requieren, o se enfrentan a la razón siempre que la razón está en contra de ellos. Bienvenido a una nueva América, eso se llama gregarismo. Si yo soy del Barça o soy del Madrid, supuestamente, dependiendo de qué parte de mi propio espíritu, de mi propia esencia anímica, delego a un equipo de fútbol, es decir, a 12 señores en calzoncillos que cobran más de lo que usted y yo cobraremos en 5 reencarnaciones, depende de la cantidad de espíritu que yo delegue, la autoridad moral y emocional y sentimental que delegue a ese equipo de fútbol, yo iré hasta el final con ese equipo de fútbol. Y me da igual que ese equipo de fútbol pierda continuamente o demuestre que es un equipo de pedófilos. Si son el Barça y el Madrid, yo, a piñón, hasta el final. Todo eso puede y anula cualquier otro tipo de disquisición, como el recuerdo. Los recuerdos actuales ofuscan, ensombrecen, diluyen recuerdos anteriores. Así pues, señoras con señores, dice Hobbes, no me cabe la menor duda de que si la doctrina que dice que los 3 ángulos de un triángulo son iguales a 2 ángulos rectos hubiera sido contraria al derecho de algún hombre para ejercer dominio sobre otros o a los intereses de quienes ya lo ejercen, dicha doctrina, sin ser disputada, habría sido suprimida mediante la quema de todos los libros de geometría si a quien le afectase hubiera sido capaz de hacerlo. Sí, bien, efectivamente, esto es como decir que si votar sirviera de algo, las elecciones estarían prohibidas, básicamente. Bien, como no me quiero extender porque estamos hablando de perogrulladas, quiero terminar con una disquisición en referencia a lo que pudiera justificar el cambio climático, ese gran nuevo timo de la estampita después del fraude sanitario que tanto daño hizo. ¿Cómo nos la colaron por la escuadra? Y si bien, en perjuicio también indirecto, de algunos pocos que estuvimos denunciándolo desde el principio, incluso cuando era motivo de señalización como fascistas, criminales, etcétera, terroristas, extremoderechistas, etcétera, etcétera, si bien ese sacrificio y esa inmolación ha servido para crear una suficiente base crítica que empiece a entender dónde estamos metidos y en manos de quiénes estamos metidos, que son los de siempre, pero ahora ya van a calzón calao, no deja de ser interesante rememorarlo. ¿Qué les había escrito aquí? Los designios de los autores de la religión y de los paganos. En referencia, por ponerse un caso, a cómo se intentan divulgar nuevas doctrinas con nuevos dioses y nuevas religiones que tan antipáticas les suponen a Hobbes, a pesar de que Hobbes decide delegar en el dios del cientifismo y en el dios del poder del Estado y del Leviatán una autoridad que sirva para mantener un orden, en su caso liberalismo puro y duro, liberalismo con todo lo que supone dentro de su manera de cerrar un ojo o girar la cara a cosas que no casen con sus propios principios éticos, porque al fin y al cabo es por el bien de todos, es en beneficio de la mayoría. Si lo piensan de esa forma, no hay mucha diferencia entre el liberalismo y el comunismo, o socialcomunismo, o marxismo puro y duro. Bien, decía en este caso Hobbes, y por lo tanto, los primeros fundadores de repúblicas entre los gentiles, cuyo fin solo era mantener al pueblo sujeto en obediencia y en paz, que se supone que es para lo que sirve un leviatán, un estado, una máquina de triturar, de masticar carne y almas, se cuidaron en todas partes, en primer lugar, de imprimir en las mentes del pueblo la creencia de que aquellos preceptos religiosos que se les daban
no provenían de su propia invención, sino de los dictados de un dios o de cualquier otro espíritu. La ciencia. No discuta usted la ciencia. Si el Ministerio de Sanidad le ha dicho que hay un virus y que si usted no se pincha 2, 3, 4, 5 experimentos génicos sin ningún tipo de base sanitaria, ¿es usted un criminal que no piensa en sus abuelos ni en sus nietos? Va usted contra la ciencia. Señor Hobbes, ¿el cientifismo en qué se diferencia de todas esas autoridades eclesiásticas que usted tanto execra? Continuemos. Continuemos porque es evidente que no hay nada nuevo bajo el sol, señoras con señores. Decía pues, los primeros fundadores de repúblicas entre los gentiles, cuyo fin solo era mantener el pueblo sujeto en obediencia y paz, se cuidaron en todas partes, en primer lugar, de imprimir en las mentes del pueblo la creencia de que aquellos preceptos religiosos que se les daban no provenían de su propia invención, sino de los dictados de un dios o de cualquier otro espíritu, es decir, una autoridad indiscutible, en este caso y hoy, la ciencia, el cientifismo, que se encarga de decapitar a todos aquellos científicos que desmientan su doctrina, que no es ya científica, sino estatal, Leviatán. O si no, que ellos, los fundadores mismos, eran algo más que simples mortales. Expertos, comités de expertos, que no existen. De este modo conseguían que sus leyes fueran recibidas más fácilmente. Lo han dicho por la tele. Lo ha dicho el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué me han cerrado el Parque de Retiro? Lo ha dicho el Ministerio de Sanidad. Golpes de calor. De este modo conseguían, repito, que sus leyes fueran recibidas más fácilmente. Así, Numa Pompilino fingió que había recibido de la ninfa Egeria las ceremonias que él instituyó entre los romanos. El primer rey y fundador del Reino del Perú fingió que él y su esposa eran hijos del sol. Y Mahoma, para establecer su nueva religión, fingió que había tenido revelaciones del Espíritu Santo, quien se le apareció en forma de paloma. En segundo lugar, tuvieron su buen cuidado de hacer creer que las mismas cosas que estaban prohibidas por sus leyes eran también desaprobadas por los dioses. Sí, porque el cientifismo no solamente es cuestión de obedecer a químicos y físicos que tienen estudios que usted no tiene, sino que también es cuestión de obedecer, sea usted ateo o creyente, a una autoridad, en su caso moral o divina. El propio Papa Benedicto, el Bergoglio, salía diciendo que vacunarse era un acto de amor y que si usted no se vacunaba iba contra los preceptos divinos, que es lo mismo que le decían cuando usted no obedecía y no se ponía trapos en la cara o no se pinchaba mejunjes experimentales de las mafias farmacéuticas con las cuales se lucraron con erario público. Le decían que era usted un oscurantista que negaba la ciencia y además un criminal y un asesino que no pensaba en el bienestar de su comunidad. En tercer lugar, y con esto termino, prescribieron ceremonias, súplicas, sacrificios y celebraciones con las que hicieron creer que podía aplacarse la ira de los dioses y que los fracasos en la guerra, las grandes enfermedades contagiosas, los terremotos y los infortunios particulares de cada hombre provenían de las iras de los dioses o de la desobediencia al comité de expertos que no existe, y que éstas provenían de que los hombres no habían cumplido con sus deberes de adoración a Dios o al comité de expertos o a la Pfizer, o los habían olvidado o se habían equivocado en algún punto relativo a las ceremonias que habían sido prescritas, la obediencia civil. Y aunque entre los antiguos romanos a los hombres no se les prohibía negar lo que los poetas escribían sobre los sufrimientos y placeres de la otra vida, lo cual fue hecho abiertamente, en sus discursos públicos por varios individuos de gran autoridad y prestigio, siempre fue la actitud de los creyentes más celebrada que la actitud contraria. Siempre será la actitud del ciudadano borrego y sometido a decretos institucionales que violen incluso los preceptos que se establecieron como lógicos y científicos en sus propias bases científicas, legales, cívicas, siempre será aquel que obedece al decreto de turno bajo la autoridad corriente, ciegamente y sin discusión.
El ciudadano que no vea amenazados sus supuestos privilegios, si privilegio es tener el derecho de vivir como un ser digno e independiente y pensante, que todos aquellos que lo pongan en discusión, aunque esa discusión se base precisamente en todos los decretos que han procurado que poco a poco y a lo largo de los siglos, e identificando los tics nerviosos del imaginario colectivo, han generado ese concepto leviatán, esa trituradora de carne moral, espiritual e intelectual, ese monstruo del Estado, repito, que se apresta a englobar, eso es el globalismo y eso es la Agenda 2030, cualquier tipo de disposición moral, intelectual o espiritual en lo tocante a la razón, a la lógica o a la inspiración y a la fe y a la creencia, englobar, digo, todo dentro de una autoridad global a la cual responda no solamente un gurú religioso como un papa o como un Dalai Lama o un santón de turno o influencer en YouTube, sino también su autoridad estatal, su presidente del gobierno, su alcalde de su pedanía, una autoridad, una enorme máquina trituradora, un leviatán que comprenda y no entienda de separación de poderes y que vaya en funcionamiento con un solo motor, una sola pieza, que arrase y se lleve todo por delante y que no contemple ningún tipo de libre pensamiento o de libre reflexión, ni tan siquiera relacionada con aquello que ha procurado la construcción de ese enorme monstruo, ese leviatán. Eso es la Agenda 2030, eso es la autoridad vaticana que se arroga el derecho del copyright de sus propias derias o pretensiones espirituales, es usted religioso, católico, apostólico y romano, anglicano, protestante o budista, me da igual. Eso es lo que se arroga la potestad y además le sorprende a usted mismo defendiendo auténticos crímenes organizados en las instituciones, cuando usted se niega a romper un carnet de partido, sea del Partido Socialista, de Vox, del Partido Popular o de la madre que los parió. Eso es el gran leviatán. Eso es la Agenda 2030, eso es para lo que trabajan todas esas sociedades secretas, que no son tan secretas, no tiene usted más que examinar los fondos buitre que las representan, aquellos que poseen el 90, más del 90% de las acciones, qué curioso, no solo bélicas, sino también comunicativas, educativas, sanitarias. ¿Cómo es posible que los mismos que poseen los derechos de un fármaco poseen los derechos de la edición de los libros de texto del colegio de sus niños? O del canal de televisión que usted sintoniza, no solamente para aprender a hacer gazpacho con Arguiñano, o para ver drag queens en el programa de Carlos Sobera, sino también para escuchar noticias que le digan a usted cómo ha reaccionado la autoridad local e internacional a un terremoto en Venezuela, a una dana en Valencia, o al gol de su equipo de fútbol nacional en un mundial. Eso es el leviatán. El leviatán es la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial. Y la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial es el partido que usted vota. Y es el canal de televisión que usted sintoniza, independientemente de su supuesto espectro ideológico. Y hasta que usted no lo entienda, seguirá recibiendo hostias sin saber por dónde le llueven. Y cuando usted lo entienda, seguirá recibiéndolas, porque el leviatán es una maquinaria muy poderosa. Pero por lo menos morirá usted con las botas puestas, si significa algo para usted. Para mí sí.